el diagrama del árbol. Vamos a hacer para el primer caso. Probabilidad de B dado A. ¿Está bien? Después voy a hacer probabilidad de A dado B. Pero primero de B dado A. Entonces, cuando vemos acá A en la condición, empezamos por ahí. ¿Está bien? Entonces voy a hacer para A1. Tengo 3, ¿no? A1, A2 y A3. ¿De acuerdo? Muy bien. A1, ¿cuánto es? A1 es 80 entre 195. Bueno, 80 entre 195. A2, 60 entre 195. Y A3, 55 entre 195. Muy bien, vamos a iniciar en este punto. Un poquito más arriba. Y comenzamos nuestro diagrama. ¿Ok? Solo que las condiciones para A1 se dividen en dos. A1 tiene B1 y tiene B2. Entonces, hago para B1. También hago para B2. Lo mismo para A2. Fíjense que tiene dos opciones. B1, B2. Para A3 lo mismo. B1 y B2. B1 y B2. ¿De acuerdo? ¿Cómo resuelvo B1? 60 entre 80. ¿De acuerdo? B1 va a ser 60 entre 80. Siempre en A1. Estoy en A1. 60 entre 80. B2, 20 entre 80. ¿Estamos de acuerdo? Vamos con A2. A2, 25 entre 60. Y 35 entre 60. Para B1, para A3, B1 es 5 entre 55. Y 50 entre 55. Muy bien. Esto va a ser igual ahora debo multiplicar este resultado o esta probabilidad con esta probabilidad. Muy bien. 80. Vamos a escribirlo mejor sin diagonal, sino línea de fracción. 80 entre 195 por 60 entre 80. Va a ser igual. El siguiente va a ser 80 sobre 195 por 20 sobre 80. Y esto es igual, ¿de acuerdo? Continuamos. 60 entre 195 por 25 para B1 entre 60. Acá. 60, 195 por 35 sobre 60. Y el último para A3 va a ser 55
sobre 195 por 5 entre 55. Y el último, 55 entre 195 por 50 entre 55. Muy bien. ¿Qué puedo hacer acá? Puedo simplificar. Muy bien, acá también tengo 80, 80, simplifico. 60, 60. 55 con 55. Muy bien. Entonces voy a tener 60 entre 95. ¿Cuánto es eso? 195. 60 entre 195. 31, ¿no? 0,31. Correcto. El siguiente, 20 entre 195. 0,10, ¿no? Siguiente, 25 entre 195. 0,13. 13, prácticamente. 35 entre 195. 0,18. 18, porque hay un 9 después. 5 entre 195. 0,02. Este va a ser, creo que es el más pequeño. Lo voy a anotar así. Nos da 0,03, redondeando, ¿no? Muy bien. Y el último, ¿cuánto es? 0,26. 26. Estas de acá son las probabilidades condicionales, ¿de acuerdo? Todo esto de acá, no se olviden, es la probabilidad condicional. Pongan ahí, probabilidad. Estas son las condicionales, condicional. Y esta de acá es la probabilidad conjunta. ¿De acuerdo? Las condicionales y la conjunta. Solo que la conjunta tiene que darnos como resultado 1. Da 1. Punto 31 más punto 1 más punto 13 más punto 18 más 0,3 más 26. 1,01, correcto. ¿Qué pasa cuando sale así? ¿Qué tenemos que hacer? Al más pequeño, ¿no? Siempre afectamos al más pequeño. Entonces esto ya no sería 0,3, sino que sería 0,2. Y ponemos un asterisco indicando que este valor ha sido afectado. Entonces ahora sí nos da 1. Muy bien. Por ejemplo, si yo quisiera calcular la probabilidad de B2 dado A2, ¿cómo sería? ¿Está bien? ¿Cuál sería? Como la condicional es para cualquiera de A, ¿está bien? Quiero calcular la probabilidad de B2 dado A2. Aquí ya tengo mi diagrama del arco.
¿De acuerdo? ¿Cómo sería? ¿Cuál es la probabilidad de B2 a 2? B2, fíjense, va a ser así. La probabilidad va a ser igual, bueno, la probabilidad de B2 dado a 2 va a ser igual, fíjense, a 2, ¿está bien? Dado B2, perdón, B2 dado a 2, ¿está bien? La condicional es a 2. B2, parto de B2. B2 dado a 2 es igual a 0,18. ¿Está bien? En el numerador coloco 0,18. Línea de fracción, pero debo sumar todos los B2. ¿Está bien? Por el teorema de Bayes. Aquí tengo B2. Este sería para B2. Dividido entre todas las sumas. ¿De acuerdo? Sería dividido entre 0,10, el otro B2, más 0,18, más el último B2, 0,26. Entonces, la probabilidad de B2 dado a 2 es igual, ¿cuánto es? ¿Cuánto suma? 0,18 dividido entre, ¿cuánto suma? Todos los B2 están en el denominador. ¿Cuánto sumaría? 28, 58,54. 0,54. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de B2 dado a 2? 0,33. ¿De acuerdo? Esto es por el teorema de Bayes. ¿Está bien? El teorema de Bayes hace este juego. A ver, veamos si directamente nos da lo mismo. Probabilidad de B2. A ver, B2 dado a 2. 35 entre 60. ¿Nos da? No nos da lo mismo, ¿no? Nos da otro valor. Muy bien. Esta sería de forma directa, ¿está bien? Para esta condicional. Por el teorema de Bayes es esta, ¿de acuerdo? A esto se denomina el teorema de Bayes. Hacemos la probabilidad dividido entre la suma de las mismas. A ver, otro ejemplo, para que nos ayudemos. ¿Cuál sería la probabilidad de A2 dado B2? Haremos así. Probabilidad de... ¿Cuál de las Bs? ¿B1 o B2? Trabajemos con B1. B1 dado a 1. ¿De acuerdo? Por el diagrama del árbol. ¿Cuál sería la probabilidad de B1 dado a 1? ¿Está bien? Probabilidad de B1 dado a 1 va a ser igual. ¿Cuánto es B1? Perdón, ¿cuánto es A1? La condicional primero. ¿Cuánto es A1? A1, B1. ¿Está bien? B1 dado a 1. Su condicional. B1 a 1. B1 a 1 sería 0,31. Dividido entre la suma de todos los B1s. B1 sería 0,31 más, aquí el otro B1, 0,13, más el último B1, 0,02. Entonces, esto va a ser igual a 0,31 entre, ¿cuánto suma eso?
31 más 13, 44. 0,46, ¿no? 0,31 entre 0,46. 0,67. Muy bien. Es así como se resuelven las condicionales por el teorema de Bayes. ¿De acuerdo? Pero ¿qué pasa? Voy a hacerlo con otro color. ¿Qué pasa si me pide de otra forma? Tengo este cuadro, ¿también? Tengo este cuadro, pero resulta que el ejercicio me pide probabilidad, cualquiera de las A's, dado B. ¿Está bien? ¿Qué pasa cuando tengo probabilidad de A dado B? En B, ¿cuántas opciones tengo? Tengo 2. Entonces voy a hacer para B, B1 y para B2. ¿De acuerdo? Punto medio más o menos va a estar acá. Para B2, porque la condicional es B. Y en B tengo 2 opciones. Fíjense, B1 y B2. Entonces partimos de ese punto. Muy bien. Pero resulta que B1, bueno, primero tengo que calcular. B1 es 90 entre 195. ¿Está bien? B1 es 90 entre 195. Y B2, 105 entre 195. ¿Bien? La condicional ahora es B. Aquí era A, ahora nos pide para B. Entonces, rápidamente. B, ¿cuántas opciones tiene? Tiene A1, A2, A3. Entonces, tengo que trabajar para A1, A2, A3. Lo mismo acá. A1, A2 y A3. ¿De acuerdo? Entonces, será así. Muy bien. A1 dado B1. ¿Cuánto va a ser? A1, la división para A1, 60 entre 90. ¿Está bien? Para A1, 60 entre 90. 25 entre 90. Siguiendo, no sé si se ve el cuadro. 25 entre 90. Y para A3, 5 entre 90. Lo mismo para B2. En B2, A1 es 20 entre 105. 35 entre 105. Y 50 entre 105. ¿De acuerdo? ¿Qué toca hacer? Los totales, ¿no? Voy a trabajar la probabilidad conjunta. Debo multiplicar, acá está, 90 sobre 195 por 60 entre 90. 90 otra vez entre 195 por 25 entre 90. Y el último, 90 entre 195 por 5 entre 90. Acá. 105 entre 195 por 20 entre 105. 105 dividido entre 195 por 35 entre 105. Y 105 dividido entre 195 por 50 entre 105. Y esto va a ser igual, ¿de acuerdo?
Primero simplificamos, ¿no? Acá tengo estos dos para simplificar. 90, 90. Numerador, denominador. 105, lo mismo. Numerador, denominador. Ahora sí. 60 entre 195. 0,31. Está bien redondeado, ¿no? 0.31, ¿correcto? 25 entre 195. 0,13. 5 entre 195. 0,03. 3, ¿no? Redondeando correctamente. ¿De acuerdo? Y acá. 20 entre 195. 0, 20 entre 195. Redondeando, ¿no? 35 entre 195. Ya pues, jóvenes, por favor. 0,18. Y el último, 50 entre 195. Están bien redondeados, ¿no? 18, 26. 0,19 es acá. ¿Cuánto es 20 entre 195? 0,10. 0,10. ¿Quién me dice? 0,10. Suma todo, tiene que darnos 1. Suma todo 1. Muy bien. Entonces, ¿a cuál afectamos? Al más pequeño. Correcto. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a suponer que nos preguntan. Acá la pregunta es un poco distinta. Resuelva por el teorema del árbol o por el diagrama del árbol la probabilidad de A3, vamos a suponer A3, dado B2. ¿Está bien? A3 dado B2. ¿Cómo sería? Probabilidad de A3 dado B2 va a ser igual a ¿qué? B2, acá está, B2 A3. 0,26, ¿está bien? 0,26, línea de fracción. Y sumamos los dos A3, ¿de acuerdo? 0,02 más 0,26. 0,02 más 0,26. Y esto es igual a 0,26 dividido entre 0,28. Y esto es igual a 0,93. Muy bien. Supongamos que nos pide probabilidad de A1 dado B1. ¿Está bien? Probabilidad de A1 dado B1. Entonces, probabilidad de A1 dado B1 va a ser igual a A1. ¿Dónde estás? Dado B1. Muy bien. A1 dado B1. 0,31. Línea de fracción. 0,31. Los dos A1 más 0,10. 0,31 más el otro A1 es 0,10.
Y esto va a ser igual a 0.31, línea de fracción, 0.41. ¿Cuánto es eso? 0.76. Correcto. Es así como se trabaja por el diagrama del árbol. Enseguida vamos a ver el teorema de Bayes, que hace uso del diagrama del árbol, pero vamos a hacer con el cuadro completo. Muy bien. ¿Preguntas? Dicen en la práctica, tenemos que hacer así todo lo que nos piden el diagrama de árbol, o solamente